mi nombre es Jimena Mí. Yo les voy a presentar la práctica número 4, que es secuencia de dos controles con timers. En este caso es que un motor con determinado o con un determinado, después de que pase ese tipo, se funciona el motor. Entonces vamos para allá para ver el ejercicio. El objetivo de esta práctica es ver cómo lo relacionamos o cómo lo podemos implementar en los procesos, en todo lo que hemos visto, agregar los timers. Ahí como lo dice en esta imagen relacionada, que es el timer controls con tu motors. Esto quiere decir que ahora todo lo que hemos visto, para implementarlo necesitas implementar más con las condiciones iniciales que lo que debemos hacer. Ahí en lo que se ve la práctica, obviamente uno puede decir que va a estar un poquito más complicada, pero la realidad es todo lo que hemos visto relacionado. Si igual aquí lo que vemos es que es como el arranque de un motor, o en este caso puede ser de dos motores, pero aquí vemos aquí lo que mencionan que está a editar. Si nosotros presionamos el botón de start, aquí lo que sucede es que está arrancando el primer motor, pero está condicionado con este timer que tiene como el, digamos, como el tiempo de predeterminado de 5 segundos. Cuando después ese tiempo pase, va a encender el segundo motor. Aquí por la explicación no se le da muy bien, pero si damos aquí en el stop, obviamente se van a detener los dos. Aquí en el start, aquí se ve determinado todo lo que está aquí el tiempo, y eso lo permite encender el segundo motor. Eso que es prácticamente lo que se da en esta práctica, cómo nosotros debemos implementar en cierto proceso lo que debes de realizar para que tú corrijas en estos, digamos, como prototipos, o que tengas secuencias de varios procesos linealizados y que debe depender o deben de esperar a que un proceso se termine con cierto tiempo y ya después se pasa al otro. Aquí lo que vemos aquí con los UR o protecciones que tiene el timer, aquí lo que vemos es que se desactiva, vuelve a desactivar. Aquí vemos que se activa el otro y ahí está. Y así lo damos en esto, iniciamos ese, se va iniciando, y si vemos que aquí lo presionamos, obviamente se va a detener el segundo, pero si lo volvemos a presionar, se va a arrancar el motor, que es lo más interesante de lo que tiene este proceso, o los que tú vas a ver las tareas o que necesitas ver cómo está, pues aquí este es un modo más objetivo o cómo lo puedes usar en cierto proceso. Aquí lo que vemos un poquito más realizado cómo están los elementos ahora físicamente. Aquí tenemos lo que son los dos motores, aquí pues solamente los contactores que mediante están en un tablero, y aquí la botonera que está conformado para hacer las conexiones de los botones del start y stop. Hoy están los focos indicalizados desde cuál proceso estamos usando. Obviamente aquí como lo usamos de corriente alterna, pues necesitamos el transformador, que eso lo convierte a corriente alterna a corriente directa. Aquí lo que vemos aquí en el serial es de que necesitas lo que es la parte del contactor rectal. Así realmente se ve físicamente, igual aquí te dice cómo debe estar conectados para que tú tengas las líneas o que esté mayormente visualizado, o más bien que si tienes bien el proceso para o poder utilizarlo. Después ahorita más adelante vamos a presentar cómo quedó la práctica que tú lo puedes realizar, y que si vemos de que se está o no garantizando lo que estamos haciendo de la práctica de la simulación. La práctica 4 está todo aquí conectado, los botoneros, los relés, los
motores, cuando se activan los motores, se supone que tienen que estar funcionando eficientemente. Desactivamos lanzamos extra y aquí lo que vamos a la conclusión, viendo, dándonos a todo lo que debemos implementar, pues es todo lo que debemos saber, todos los circuitos o todos los procesos que tú lo puedes ver más adelante en una empresa, en cómo tú lo puedes implementar en las líneas de producción, que eso necesita como un tiempo determinado, ya que en un proceso se necesita que tú tengas, más que nada, que tengas ya predeterminado lo que tú estás garantizando. ¿Esto qué quiere decir? Que esto lo que tú quieres ver es de que toda la línea de producción está orientada a un proceso, pero necesitamos tener a que esté a cierto tiempo. Entonces se necesita que tú estés garantizado o que te determine cierto tiempo como este proceso, como vemos que está con dos motores, que obviamente se inicializa uno con un cierto evento determinado. Después de que pasas ese cierto tiempo, se vuelve a activar el motor y así se queda hasta que después vamos en el botón de stop y se para todos los procesos. Eso es lo que quiero dar a conocer esta práctica en cómo lo podemos implementar para diferentes procesos en diferentes acciones y cómo también no usan muchos conductores para hacer la buena espera, entonces también lo puedes implementar con los timers. Esto sería todo por mi parte, espero les